Hola chicos, buenas tardes. Hola doctora, Buenas buenas tardes, tardes. doctora. Buenas tardes, doctor. Ahí los escucho muy fuerte hoy. O tienen muchas energías. ¿Muchas qué? Energías. Ah, ya. No. ¿Cómo están? Hace frío. Sí, ¿verdad? Sí. Pero muy bien, doctora. ¿Y usted? Bien, también, afortunadamente. Con muchos riesgos de contagio, todo COVID otra vez por todos lados entre nuestros compañeros. Entre nuestros compañeros de la unidad y ya que ya salió uno, que ya salió otro. Y así como esperando que no nos hubiéramos contagiado, pero sí. Como que ahora está como más silencioso, pero igual presente. Ya tenía un rato que entre compañeros no teníamos contagio. ¿Y ustedes qué dicen? Pues en casa todo bien, ¿Sí? afortunadamente. Pero con el puente hubo mucha exposición, ¿no? Bueno, yo vi en la televisión mucha exposición, mucha gente en la calle. Esa fiesta. Sí, ¿no? Ya como que ya todo el mundo está haciendo fiestas. Este, pero bueno, como que ya está todo reactivado, pero pues por lo menos que como que por zonas algunos sí ya usan la mayoría cubrebocas y otros no. Yo digo, por lo menos aunque se expongan que trajeran cubrebocas, ¿verdad? Pero pues desde el principio vimos que muchos no usaban, ¿no? Ojalá que cuando regresan ustedes en enero, Sí, Lo más es lo seguro. más seguro. Sí, ¿ya se probablemente. vacunaron ustedes? Ya. 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 Mm, Ya. esperen tantito, déjenme. Ya chicos, es que también me suceden inconvenientes. Como les digo, tengo hijos pequeñitos. Y ¿De cuántos años son sus hijos? de 7 y de 9. Entonces Son están, sí, entonces están llorando porque no encuentran un juguete y dicen que aquí está, pero no está. Y ya. Pero bueno, nosotros a lo que estamos. ¿Todos bien? ¿Ya regresó Luis Manuel? ¿Ya estás con nosotros, Luis Manuel? Sí, doctora, ya estoy Ah, acá. ¿cómo estás? Ya mejor, doctora, gracias. ¿Sí? Bueno.
y luego platicamos. Sigues en la unifila, ni te atendieron. No, le digo. ¿Quién va a empezar con la clase, chicos? Vamos a empezar con queratitis. Ya la clase pasada no nos dio tiempo de verla. Ajá. Sí, ya hicimos examen de queratitis, ¿verdad? Sí, sí, Muy lo hicimos bien. la clase pasada, pero ya no Que no se pasamos. supone que no era examen. Bueno, adelante, adelante, chicos. Ahorita vamos poniendo, preguntando sus preguntas que elaboraron, Vale Ok, y Giselle, sí, está bien. para que vaya poniendo participaciones. Si quieren, no sé cómo lo hagan en orden, como vean ahí en sus pantallas, para que no se les vayan pasando, ¿sale? Sí, conforme nos salen, entonces Sí. la decimos. Ajá. Bueno, entonces empezaría con una pregunta. Sería para, me parece, Luis Manuel. Ujú. La primera pregunta, que es la definición de queratitis infecciosa. Por favor. Sí. ¿Me escuchó? Bueno, la queratitis va a ser una inflamación de la córnea que se da por la invasión y multiplicación de organismos en su interior. Sí, está bien, gracias. ¿Le puedes cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí tenemos para empezar la definición general de lo que es la queratitis y como ya nos comentaba Luis Manuel, va a ser una inflamación de la córnea. Esta inflamación puede causar una pérdida total o parcial de la visión y puede ser secundaria a fuentes infecciosas o también a fuentes no infecciosas. Ese es el concepto general. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, la queratitis infecciosa es una causa importante de morbilidad ocular en todo el mundo. Tiene un potencial riesgo de pérdida de la visión e incluso de la integridad ocular. Se va a encontrar dentro de las primeras 4 causas de ceguera en el mundo. Va a tener una mayor prevalencia en los países de bajos ingresos. Y en México no hay reportes epidemiológicos, pero en Estados Unidos se dice que tiene una incidencia de 11 al 28%, no, de 11 a 28 habitantes por cada 100,000. Y van a verse afectados con mayor frecuencia las personas de entre 30 y 55 años. Siguiente, por agentes etiológicos. ¿Va a existir en la de atrás, por favor? Existe un amplio espectro de microorganismos implicados como agentes causales de la queratitis infecciosa. Mayoritariamente van a ser de origen bacteriano en un 70 a 90% y de las bacterias van a predominar las gram positivas. Los hongos van a representar un 5 al 30% de los casos, excepto en las poblaciones eminentemente rurales, donde los hongos filamentosos van a ser el principal agente causal. Y del 1 al 15% de los casos se va a deber a parásitos y un 2 a 20% de los casos van a ser polimicrobianos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí haría otra pregunta. Paleta, ¿me puedes decir cuál microorganismo es el principal agente causal de la queratitis? Bueno, lo que encontré decía que era el Staphylococcus aureus. Sí, bueno, ahí está también en la tabla, pero sí, ese va a ser el principal agente causal. La mayoría de estas bacterias gram positivas van a formar parte de la flora ocular normal, pero pues aún así van a poseer distintas capacidades de patogenicidad. En la tabla del lado derecho se van a encontrar las bacterias que han sido aisladas en las queratitis infecciosas
Y pues como ya dijo Paleta, tenemos en primer lugar Staphylococcus aureus, seguido por Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae y muchas otras. Para que se lleve a cabo la infección, bueno, lo principal que debe haber es una adherencia bacteriana y para ello generalmente se va a requerir de cierta alteración de las barreras naturales de la superficie ocular. Esto puede ser ya sea por una inflamación crónica o un traumatismo. El segundo paso es la invasión, donde van a participar un gran número de proteínas, enzimas y componentes de la superficie bacteriana. En esa invasión se va a llevar a cabo una destrucción del tejido, lo que va a favorecer la migración de los gérmenes y por último, pues se va a generar una respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Entre las características clínicas, de manera general, pues las primeras manifestaciones que vamos a tener va a ser un dolor agudo, epífora, fotofobia y una disminución de la agudeza visual. También puede existir un edema de párpados, quemosis, inyección conjuntival más o menos intensa y una secreción de aspecto purulento. Se puede decir que no existen signos o síntomas patognomónicos de una etiología específica. Sin embargo, algunas características en conjunto nos van a ayudar a orientarnos hacia un agente u otro. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con Staphylococcus aureus. Este es un componente importante de la flora ocular y va a poseer múltiples factores de patogenicidad, lo que lo va a convertir en el principal agente causal de la queratitis. La queratitis producida por Staphylococcus aureus tiende a progresar rápidamente con una formación de una úlcera redondeada u oval y va a presentar bordes diferenciados e infiltrados densos. Es frecuente la formación de microabscesos estromales y puede haber o no un hipopión. Se va a asociar con frecuencia a una patología ocular crónica como la queratitis crónica secundaria a infección por herpes, rosácea o queratoconjuntivitis zika. Siguiente, por favor. En cuanto a Staphylococcus coagulata, este va a ser uno de los principales componentes igual de la flora conjuntival. Sin embargo, va a tener poca patogenicidad, por lo que va a infectar cuando hay presencia de unas úlceras corneales producidas por enfermedades oculares crónicas o en relación a traumatismos oculares. Las manifestaciones clínicas van a ser similares a la anterior, pero estas tienden a progresar más lentamente y sus infiltrados pueden ser más superficiales, además de que la reacción de la cámara anterior va a ser más leve. Siguiente. En cuanto a Streptococcus, estos van a producir una queratitis que progresa muy rápidamente, con una úlcera central profunda y purulenta. Es común que se presenten abscesos estromales profundos y una reacción de cámara anterior severa con hipopión o fibrina. Es frecuente además que se produzca un gran adelgazamiento corneal que incluso puede llegar a la perforación. Como antecedente a esta queratitis se puede encontrar un trauma local o dagliocystitis. Ahora les voy a hablar de nocardia asteroides. Este va a producir una queratitis menos agresiva, con úlceras de evolución subaguda, va a haber infiltrados pequeños o puntiformes de color blanco. Los bordes de estas lesiones pueden ser espiculados, lo que nos va a dar un aspecto como de parabrisas roto, o también lo conocen como polvo de tiza. Este se puede confundir con una queratitis micótica y es común que como antecedente se encuentre un trauma ocular con tierra o también puede ser secundario a cuerpos extraños corneales. A ver, vamos a hacer una pausa y si puedes, eres Vale la que las estás proyectando, ¿verdad? Pueden pasar a la diapositiva anterior y agrandar la imagen.
Alexa, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Alexa, lo importante de ver las queratitis es que vean imágenes de cómo se ve una úlcera corneal. Ya la determinación del agente patológico que causa este problema, pues será pues cuestión, se puede decir, de esta especialidad que es oftalmología. Por eso deben de ver imágenes, porque no es lo mismo una conjuntivitis, como lo vimos las clases pasadas, a una queratitis. Dime que, ¿cómo tú, como MIP que vas a hacer futuramente, me pedirías una interconsulta a mí? Tú ya viste a este paciente y cómo me lo vas a presentar. O sea, este, el paciente, qué síntomas tiene y tú yo te voy a preguntar cómo le viste la correa, ¿no? No te escuchamos, Alexa. Pues, bueno, el paciente va a presentar dolor, el lagrimeo excesivo y sensación de cuerpo extraño. Y bueno, además ahí podemos observar lo que es Empezamos de la periferia hacia el centro. Entonces empezarías con la conjuntiva o en su mejor caso con el párpado. el párpado. En este caso no se ve, ¿no? No, no se Nada ve. más lo único que vemos es la orilla, o sea, el borde de la parte temporal del párpado superior, ¿no? Bueno, no Ujú. sabemos si es temporal, parece la parte temporal del párpado superior. ¿Qué le notas a esa pequeña parte del párpado? ¿Está liso, está edematizado, que la coloración, todo eso es lo que quiero que tú me describas? Se ve edematizada, ¿no? Y Ajá, bueno, y enrojecida también. así es. Se ven los vasos, ¿no? Los Sí, vasos son muy evidentes, entonces podemos deducir que los vasos están ingurgitados. Y luego la conjuntiva te toca. pues igual se ve enrojecida. Ajá, pero ¿cuántas cruces o cómo se ve? ¿Cómo dijo? ¿Cuántas cruces? ¿Cuántas cruces? Ujú. ¿No han visto esas clasificaciones? Generalmente, para describir la severidad puede ser leve, moderado, severo de cualquier proceso, ¿no? Leve, moderado, severo. Y entonces en ese orden se dice que una cruz es leve, dos cruces es moderado, tres cruces es severo. Yo diría que severo. Ujú. ¿Con una qué? Conjuntivitis ¿Cómo, tendría. cómo se llama, cómo se dice cuando está roja la conjuntiva? Hiperemia conjuntival. Ok, ok. Con una hiperemia conjuntival severa me tendrías que estar diciendo. ¿Y Ujú. qué más tiene la conjuntiva? ¿Qué más le ves? Pues se ve que está inflamada, ¿no? Exacto, edematizada. Edematizada. Y los vasos sanguíneos, Ingurgitados. así es. Y luego seguimos con la córnea, Alexa. ¿Cómo se ve la córnea? Se ve Se transparente, ve opaca, bueno, con opacidad. una opacidad generalizada, Opacidad generalizada. que leve, moderada, severa. Moderada sería. Ajá, y luego, ¿qué ves en el cuadrante superior izquierdo?
Aquí es el Etiopía, ¿no? Tiene acumulación de pus. No. ¿Quién me dice? Es la fibrina que había mencionado Giselle. Y ahorita nos va a decir Giselle si es fibrina, pero ¿qué más? ¿Tú qué me describirías, Brandon? Es que el Mm, paciente yo le veo, pues, mm, pues además del edema, pues tiene pues el acúmulo de, es que no sé si está bien dicho, o sea, no sé si está correcto decirlo, pero de glóbulo, es que bueno, sí, es que bueno, yo había visto que se le dice una capa de glóbulos blancos, ujú, que es lo que, sí, y posiblemente esté acompañado de un hipopión, como también había dicho. Bueno, que aquí mm, sería una molestia en el saco lagrimal también. ¿qué es hipopión entonces? Pues sí, eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues sí, el acúmulo. ¿De De qué? pus en la cámara anterior. Así es. ¿Quién dijo eso? Yo, Luis Manuel. Así es. Entonces, no, este paciente se le ve la córnea toda despulida, se puede decir, o sea, si se fijan, no tiene brillo y además se ve como engrosada, eso es el edema que tiene la córnea. Y entonces me tendrían que decir, y tiene un defecto del epitelio, o sea, en esa parte no tiene epitelio, o sea, la úlcera está ubicada en el cuadrante superior izquierdo y en la úlcera que podemos ver como la parte oscura, este, como más a la periferia, si nosotros vemos como lo que decía Brandon, la fibrina, o más bien como una orilla gruesa, como festoneada de color amarillo, es porque ya tiene una tinción de fluoresceína. Y la estamos viendo con una luz blanca, por eso la fluoresceína no se ve verde, pero ya está teñida. Y entonces todo es todo. Déjeme ver si puedo. Ah, pero no voy a poder. Doctora, Mande. ¿a eso es a lo que se le llama úlcera serpitiginosa o no? Habla un poquito más fuerte porque no te escucho, te escucho que es una úlcera, ¿qué? Ah, ya, yo escucho. Ahora sí, ajá, Sí, eso es lo que se le llama úlcera serpitiginosa o no. Que yo no. lo encontré que era no característico, pero sí iba a ser como una manifestación de este, del estreptococcus. Ajá. Este, eh, se habla más de la orilla como edematizada, ¿qué es esto? Esta parte. Ya ahora sí ven el triángulo. Ya. Este, el centro del triángulo se ve en realidad lo que ya no tiene epitelio y todo alrededor del triángulo es las células del epitelio lematizadas que ya están teñidas y que se están separando, por así decirlo. Todo lo que está teñido, todo lo que está de color amarillo, se puede decir, eso ya es la úlcera. O sea, la úlcera es muy, muy grande. Es que ahorita no la voy a poder abarcar toda, porque ya no se puede hacer más grande. Bueno, pero ahí está más o menos todo lo que está la úlcera, todo lo amarillo, ese es el defecto. Entonces, lo que tienen que aprender ustedes como médicos es describir las estructuras, primero describir cómo sería una descripción normal y luego cómo sería una descripción alterada, ¿no? Entonces, generalmente una descripción normal nos diría que los párpados están sin cambios de coloración, sin edema, sin hiperemia, que la conjuntiva es transparente y la córnea también es transparente y la cámara anterior, pues, ¿qué podemos decir de la cámara anterior? Nada más que está amplia, formada, que el iris se ve con su pupila redonda y que está con reflejos presentes. Eso es una exploración normal. Entonces, lo que tienen que identificar es eso, por secciones
¿Qué es lo que ven alterado? Bueno, el párpado está edematizado, la conjuntiva está edematizada, hiperémica, 3 cruces diría yo, y los vasos ingurgitados, y la córnea edematosa, tan edematosa que ni siquiera puedo ver con claridad el iris porque se hace borrosa, y el defecto es como más o menos en la periferia empieza la úlcera, y más o menos yo calculo como de un 40%. Así es como deberían presentar un paciente si lo ven nada más con una luz. Aquí es obvio una imagen aumentada con luz y con la lámpara de hendidura, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ir describiendo. Entonces, pasen la siguiente, chicos. Ajá, y esto es lo que decía Giselle, ¿verdad? Sí. Este, este es otro tipo de úlcera muy diferente, ¿no? ¿Quién me la va a describir? A ver, veamos. Ya pasó Alexa. Brandon. Cintia. Iniciamos desde la periferia o Ajá, nada sí, más. sí, así como lo hicimos con Alexa. ah, bueno, el párpado. Puedo decir que se ve edematizado también. Ujú. ¿Qué tienen las El, pestañas? am, Las pues el que inferiores. presenta pues como lágrimas, como que tiene una agüita. Como que tiene secreción, ¿no? Porque Ah, si te fijas en el cuadrante inferior izquierdo, las pestañas están como adheridas, pegajosas, ¿no? Por presencia de secreción. Normalmente no están así, ¿verdad? ajá. Ujú. En cuanto a la conjuntiva, eh, tiene infiltración. No sé si esa parte podría describirse como una hemorragia subconjuntival. ¿No? Dale un poco más de aumento, Giselle, o vale quien sea. Exacto. Se borra un poco la imagen, pero puedes ver que no hay una mancha, como cuando es una hemorragia se ve una mancha de bordes irregulares. Y Ok. si ya lo vemos más de cerca, ¿qué es lo que ves? Del lado derecho, del lado nasal, ¿no? Creo. Ujú. Ajá, pues está La sobre hiperemia tema conjuntival es a expensas de qué. eritematosa, el lado nasal. Eritematosa e hiperemia es lo mismo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, lo que te estoy preguntando es qué es lo que está causando la hiperemia. Mm, Que hay muchos vasos sanguíneos y dilatados, inflamados e ingurgitados. Pero curiosamente nada más está del lado, como que se ven más del lado nasal y del lado temporal solamente están como en el limbo, ¿no? ah, Entonces así podrías decir. O sea, la conjuntiva está hiperémica, pero localizada del o lado. la hiperemia, ajá, está mayormente localizada en el sector nasal y ¿Y se tiene, consideraría moderada? Ya que ajá, no está completa toda la conjuntiva o exacto. Y además la considerarías como edematosa mm, o no está edematosa. pues yo creo que sí Sí, está edematosa. sí, no Sí, importa, no importa que se equivoquen porque eso es lo que están haciendo, están aprendiendo, pero tiene que decir lo que piensan, ¿sí? sí, yo Entonces, creo que sí, sí está edematizado, leve, porque no, o sea, no es tanto que la imagen esté mal tomada. Si se fijan, se enfocaron sobre el reflejo de la córnea.
y por eso lo demás sale borroso, pero generalmente una foto de un ojo normal no se ve como este borde que se ve del lado temporal, donde está el anillo rojo del lado temporal, ahí como que se ve un poquito levantada la conjuntiva, entonces eso es edema. Entonces podríamos describir que la conjuntiva está ligeramente edematosa y ahora sí la córnea, ¿qué tiene? Mm, en cuanto a la córnea, podemos decir que hay una opacidad en el centro. ¿Una o muchas pequeñas? ¿Me lo repite, doctora? Es que se me está Una, trabando. No lo escuché. una o muchas pequeñas. Una opacidad o ves Mm, muchas. se ven como, sí se ven muchas, Ajá, pero como que se juntan en el centro de la córnea. y eso se describe como que confluyen en el Ok. centro. Ujú. Mm, ¿De qué color son? blanquecino. Así es. ¿Y la córnea está transparente bien o es de En matiz? la periferia se podría decir que se ve transparente. Ajá. Y Mm, ah, la podríamos clasificar como una úlcera moderada. mm, no se clasifican como úlceras moderadas, más bien nada más hay que describir la forma de la úlcera en el caso de ya cuando Como, estás describiendo las lesiones, tienes que decir cómo se ven. Entonces, para que yo me esté imaginando, yo que no lo vi al paciente, me estoy imaginando como de qué tamaño es la úlcera y en dónde está ubicada. ¿me podría repetir porque se me está cortando lo último que me mencionó? De cómo describirlo. ¿De qué tamaño Ajá. y dónde está ubicada? Bueno, entonces se encontraría en el centro de la córnea y de un tamaño, creo que mediano. Mm, mm. Acuérdate que para describir tienes que hablar, por ejemplo, con respecto a otra estructura o medirla, ¿no? Serían dos opciones de describirla objetivamente. Entonces nosotros podemos decir aproximadamente ocupa en este caso yo calcularía como el 50% de la córnea y está ubicada en el centro y ligeramente como nasalizada. O también podría medir, más o menos calcular con la lámpara de hendidura, proyectas tiene una luz que proyecte sobre la córnea y le haces la hendidura más pequeña y eso equivale a 1 milímetro. Lo que se proyecta, por ejemplo, en este caso que se refleja el flash de la luz o la luz que está iluminando la córnea, esos dos reflejos que se ven del lado izquierdo, más o menos el reflejo grande, estoy calculando que mida como unos 2 milímetros de diámetro verticalmente. Entonces, si esos son 2 milímetros, yo calcularía que esta úlcera mide más o menos como unos 5 o 6 milímetros de diámetro, pero es de forma irregular. Entonces, así podemos ir describiendo las estructuras. La siguiente, chicos. Ahora vamos a ver una de qué. De micobacterias no tuberculosas. Ujú. Entonces, ahora yo creo que ahí está bien porque si la haces muy grande ya se pierden los detalles, ¿no?
A ver, Alan, descríbenos la superior derecha. Sí, doctora. Este, mm, el párpado, la C, ¿verdad? Sí, es la C. Ah, sí, la sé. Ujú. El párpado se alcanza a ver un poco, parece que no está edematizado, ya que no se alcanzan a ver las... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, no se ven las arterias, Ujú, los eh, vasos sanguíneos. Ujú. los vasos sanguíneos, se me fue la palabra. La, tenemos una hiperemia conjuntival eran, podrían ser 2 cruces, ya que 3 era la máxima. Y bueno, yo Sí, considero que no se ve tan roja como la sí, y primera. también podrías decir de 2 a 3 cruces, ¿no? Ah, ok, ok, ok. De 2 a 3 Ujú. cruces. O de eh, moderada a severa. ok. Este, alcanzamos a ver, aquí sería una mancha total, no puntitos. Ajá, se puede decir una lesión en forma de mancha, pero aquí acuérdate que en la córnea se dicen opacidades, una opacidad en forma de mancha, ¿ubicada en dónde? Opacidad en forma de mancha ubicada. Del lado sería del cuadrante superior derecho, pero no estoy seguro de qué lado es. Izquierdo, ¿no? ¿Qué? Si lo estamos viendo nosotros de frente, es el izquierdo. Ah, ok. Cuadrante superior izquierdo. em, Podría ser también de el tamaño, este, un 10% aproximadamente. ¿De qué? O sea, está bien, pero tienes que decir de 10% de qué. del, de la córnea. Ajá, de la córnea. Y por ejemplo, Entonces, aquí se te está pasando que no nada más tenemos una lesión. De hecho, si te fijas, hay dos flechas, aunque en realidad hay varias manchas, ¿no? O sea, yo describiría, tiene por lo menos dos opacidades principales en el cuadrante superior izquierdo, en la periferia, es decir, no está en el centro. Y más o menos, acuérdense que la córnea se puede dividir en meridianos. Entonces, ¿en qué meridiano está? Alan. sería, no sé en qué meridiano está, doctor. Alan, imagínate que tenemos un reloj en la córnea. Las 12 son arriba, las 6 abajo, las 3 a la derecha, las 9 a la izquierda. Sería a las 9, ¿no, doctor? Ajá, en el meridiano de las 9. Y otra que nada más está con la cabeza de flecha, ¿en qué meridiano está? A las 11 aproximadamente. De más o menos qué medidas en milímetros. Un, 1 milímetro, 2 milímetros, el chiquito, Ajá, ¿no?
Ajá, ¿y el resto de la córnea cómo está? Presenta una oposidad muy leve, podría ser. En este caso yo la veo transparente, ¿no? Porque incluso el reflejo se ve bien, como redondito, el que salió en el flash. Ahora me vas a describir, Brenda, la inferior, la imagen B. Pero ya tú solita rápido. Ok. Los párpados, no, no hay edema. Bueno, los párpados, secreción. Oh, se ve como un, ¿cómo se dice? Mm, uy, La conjuntiva. la conjuntiva se ve normal. Bueno, Sin hiperemia, transparente. ajá, y presenta una opacidad central, que es Ujú, coloración blanca. sí. Mm, ¿De bordes bien definidos o mal definidos? se ven mm, uy, mal definidos. Ujú. Mm, ok. ¿Cuántas lesiones ves? ¿Cuántas opacidades bien blanquecinas ves? A ver, donde está la flecha indicando es una, Ujú, inferiormente hay otra, ujú, y del lado derecho ujú. veo otra. Y luego Mm, la cabeza de la flecha que está apuntando. mm. La flecha, porque igual acá del lado derecho se ve como un triangulito. Ajá, esa es una cabeza de flecha. Ah, esa. Esta es otra opacidad, ¿no? Pero, Que se ve muy tenue. Porque arriba encima exactamente del triángulo, como dijiste tú, de la cabeza de flecha, está el reflejo que es totalmente redondo y muy evidente. Pero la que está señalando es la que está un poquito como más hacia el centro de la córnea y es una opacidad que apenas se ve muy leve, muy tenue. Esa es otra opacidad. Cuando hay una opacidad central, que podríamos decir que la principal es la central, la que está apuntando con la flecha rellena, se puede decir que tiene opacidades o lesiones satelitales, es decir, que están cerca de la principal, como los satélites alrededor de los planetas. Ujú. La siguiente, chicas. Y bueno, esta está muy fácil y le toca a Valerie. Sí, ¿ya me escucha? Sí. Bueno, podemos ver una hiperemia conjuntival. Yo le daría 3 cruces o severa. Ujú. También puedo ver una opacidad de tamaño, creo que sería aumentado. Aproximadamente, bueno, está ubicada en el centro de la Ujú. córnea. Ajá, está central la córnea. Y es de color blanquecino grisáceo. ¿Y qué más? Podemos ver también que, no sé, puede abarcar no sé, no sé si es un 30% de la córnea, o en cuanto a milímetros, puede ser como de 5 a 6 milímetros aproximadamente. No, sería muy grande, ¿no? ¿Cuánto Ujú. mide la córnea? ¿Quién me dice? Digan su nombre. Yo, Luis Manuel. Luis Manuel, ¿cuánto mide? En horizontal mide 12 milímetros y en Ujú. vertical 11 milímetros.
Entonces, 5 milímetros más o menos sería como la mitad, ¿no? Entonces, no está la mitad, yo creo que sería menos, un poquito, como unos 3, Unos 4 milímetros. de 2 a 3 milímetros más o menos. Ajá, 3, 4 más o menos, ajá. Ok. Y Um, aquí, por ejemplo, este es un tipo de inflamación, se llama inyección ciliar, este tipo de inflamación conjuntival, porque si ven, se ven súper bien definidos los vasos sanguíneos ujú, purificados y parece como si fuera la imagen de un sol. sí. Esa es la inyección ciliar y nos habla de una inflamación severa, casi siempre corneal. ¿Y la córnea cómo está en general? El resto de la córnea. Pues yo la logro ver transparente. Ligeramente opaca porque no vemos con claridad todos los detalles del iris. Entonces en eso nos basamos. La siguiente, chicos y chicas, digo. A ver si puedes agrandar. Ajá, la del niño, la del bebé. Esa se ve clarita. A ver, le tocó a Jessie. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Pues párpados no se ven edematizados. Bueno, del lado... No, sí se ven un pequeño edema, un poco edematizado, porque igual del lado izquierdo se logra ver. Y bueno, la parte de la conjuntiva se ve con secreciones que se va a la parte nasal. Todo el párpado, ¿no? Está lleno de todo eso que está blanco, todo eso es secreción. Ujú. Secreción blanca Abundante. y ajá, no se ve hiperemia conjuntiva. Ajá, no se ve. Yo me imagino que igual se puede decir que no se alcanza a apreciar debido a las Así es. secreciones, porque pues no podría Ujú, decir si hay hiperemia porque ujú. tiene secreción. En la parte de la córnea, yo podría decir que se ve opaca. Ajá, se ve opaca o despulida. Es que aquí es cuestión de ver imágenes de entrenamiento, pero aquí se ve el defecto muy, muy amplio. O sea, no sé si alcanzan a ver como una C que brilla, una imagen en C del lado temporal de la córnea. Sí. Esa es el borde, o sea, la orilla de la úlcera que está ocupando como el 80% de la córnea. Es decir, la parte de la pupila que vemos ahí más oscura, el reflejo de la foto o de la luz que está incidiendo sobre la córnea, están dentro de la úlcera corneal y solo la periferia es la que está íntegra. A diferencia de las anteriores, no hay tanta hiperemia, pero la úlcera es muy grande y no hay opacidades, ¿no? Úlcera, acuérdense que no, que implica pues un orificio, ¿no? Un defecto en este caso de la córnea, de lo que se pierde es el epitelio. Entonces aquí es una córnea que de las partes donde no ha perdido el epitelio es transparente, que no lo alcanzamos a apreciar porque solamente está en la periferia lo normal, pero el centro se ve opaco, ¿no? O sea, el reflejo como que ni siquiera se ve bien nítido de la luz porque precisamente la úlcera está en el centro. Entonces, ¿nos pueden decir de qué se trata estas chicas, esta úlcera? ¿Quién la está ocasionando la de la exposición? Sí, es una úlcera por Neisseria. Así es. ¿Y qué características tiene? O sea, descríbanos. Es Adelante con su Ok, esta va presentación. a producir una queratitis hiperaguda. El cuadro va a ser muy agresivo, como se puede observar. Va a haber una formación de una úlcera hiperpurulenta, va a haber gran quemosis, un edema de párpados y va a tener una progresión muy rápida que nos va a llevar pues hacia la perforación y se puede presentar en recién nacidos. Ujú. ¿Sigo? Sí, por favor, vamos a seguir.
Ok, en la parte de abajo tenemos la queratopatía cristalina infecciosa. Aquí vamos a encontrar una inflamación estromal mínima debido al crecimiento de gérmenes poco virulentos en los espacios interlamelares del estroma. Y va a haber una respuesta inflamatoria, una leve respuesta inflamatoria del huésped. Se va a caracterizar por una inflamación mínima, va a haber infiltrados estromales que se van a proyectar en forma de agujas, lo que nos va a dar un aspecto como de algo congelado o también le conocen como escarcha. Aquí generalmente el epitelio corneal va a permanecer intacto y los gérmenes que van a estar más asociados a este tipo de queratitis va a ser Streptococcus alfemolítico, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis y algunas cepas de Pseudomonas y Cándida. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, los antibióticos más utilizados en la queratitis bacteriana van a ser las cefalosporinas, los aminoglicósidos, los glicopéptidos y las fluoroquinolonas. Aquí en la tabla pues vamos a observar específicamente qué medicamentos se utilizan dependiendo del microorganismo causal. En cuanto a los tratamientos complementarios, pues tenemos a los corticoides, que su uso pues va a ser muy controvertido y se pueden indicar en casos de mucha inflamación o cuando los infiltrados residuales son densos y centrales. Sin embargo, hay evidencia de que su uso va a disminuir la habilidad del huésped para eliminar los patógenos, lo que va a provocar que las concentraciones bacterianas aumenten. Además, también hay evidencia de que puede acelerar el adelgazamiento de la córnea y provocar la perforación en casos muy severos. Por lo que se va a aconsejar usarlo lo menos posible y nunca se deben de usar en infecciones activas, únicamente cuando la infección ya está totalmente controlada, o se pueden usar asociados a los antibióticos en casos de inflamación persistente. En muchos casos también es aconsejable el uso de lágrimas artificiales para favorecer la reepitelización y disminuir la sintomatología. Siguiente, por favor. También va a haber un tratamiento quirúrgico. La cirugía va a estar indicada cuando la integridad ocular esté en riesgo, por ejemplo, en caso de una perforación corneal, cuando hay una evolución desfavorable o una úlcera progresiva a pesar de que pues, ya hubo un tratamiento farmacológico. De igual manera, cuando la córnea esté muy delgada o cuando hay desematocele. Las técnicas quirúrgicas más usadas va a ser el recubrimiento conjuntival. Esto va a permitir una superficie cubierta más estable y se va a encargar de acercar la circulación sanguínea a la zona de la infección, lo que va a ayudar a favorecer la respuesta inmune y la reparación. Su uso va a ser en úlceras periféricas y no debe realizarse en infecciones iniciales o en grandes zonas de necrosis, esto porque hay riesgo de infección. También se va a utilizar la queratoplastía penetrante terapéutica. Se va a utilizar en pacientes que tienen cuadros más agresivos y los grupos de mayor riesgo que han requerido este método son comúnmente los adultos mayores, los usuarios de corticoides tópicos, los pacientes con enfermedad ocular previa y en casos de que haya una úlcera central grande o cuando vayan a consulta pues de manera tardía. Antes de que le cambies, Cristian, ¿qué es una queratoplastia penetrante terapéutica? Es que es un procedimiento que se utiliza cuando ya hay un compromiso como del limbo y perforación de la córnea. Sí, pero ¿en qué consiste? No sé muy bien. ¿Y por qué no le preguntaste a Giselle, que nada más nos quiere venir a decir para qué se usa, pero no nos explica de qué se trata? Bueno, ¿Puedo participar? ¿No es? Ajá, adelante, Alexa. Bueno, yo leí que se reemplaza la córnea dañada por un injerto de algún donante. Así es lo que llamamos trasplante corneal. Muy bien, Alexa.
Entonces, regresamos con Cristian, que es el que me estoy ejecutando. Y entonces le vamos a preguntar qué es el cianoacrilato. Cristian, ¿estás ahí? Sí, aquí sigue. ¿Por qué no le preguntaste a tu compañera qué era el cianoacrilato? Ya ves, nos quedamos todos con la duda. Porque es un tipo de adhesivo. Sí, pero ¿qué tipo de adhesivo, Cristian? Ah, no. ¿Quién sabe? A que no sea Giselle, ¿eh? O Valerie. Es que yo encontré que ¿Quién yo? era ¿Quién no? Jessica. Ah, ya te vi. Ajá, sí. Es que yo había encontrado que era un adhesivo, pero no era recomendable usarlo en úlceras porque justamente como tiene una cierta como de pegamento, por así decirlo, pues a la hora de poner adherirlo, pues no se iba a pegar correctamente. Entonces también dentro de el objetivo del adhesivo es la restauración de la integridad del globo. Y bueno, eso fue lo que yo encontré. Sí, pero no contestamos la pregunta, ¿verdad? O sea, ay, Pues, perdón. no, tú, No, tú. tú. Bueno, es que yo había o sea, bueno, o sea, así como dice Jessie, pero es una resina. O sea, o sea, sí es una resina acrílica. Y Cuando les diga que se van a reír, es la cola loca. ah, La cola loca se utiliza no tanto efectivamente como dijo Jessica, efectivamente, no se recomienda tanto porque finalmente se trata de un proceso infeccioso, pero en otros casos de defectos corneales, por ejemplo, por heridas o por trauma, como ya vimos, traumas limpios, generalmente se puede utilizar para rellenar defectos corneales porque no hace reacción a cuerpo extraño y es fácil, relativamente fácil manipularlo. De hecho, bueno, no lo vamos a ver porque creo que no lo tenemos como tema, como tema específico en su temario, pero por ejemplo, de una de las consultas también muy frecuentes es que accidentalmente se pusieron cola loca en el ojo o que les saltó cola loca al estarla manipulando y entonces vienen muy aprensivos los pacientes, ya sean niños o adultos, pues porque se les pegan todas las pestañas y tienen todo ahí pegado y ya creyeron que es algo muy grave. De hecho, entonces les explicamos que el cianoacrilato no va a causar efectos secundarios sobre la córnea porque no se adhiere específicamente al, al epitelio cuando está íntegro, sino que solito se cae y el problema es nada más ir despegando las pestañas con tranquilidad y generalmente se les dice que pueden irlo despegando con paciencia, con cremas lubricantes para que se despeguen, porque casi siempre lo que quieren hacer es quitársela así de golpe, ¿no? Y pues esa no es la solución. El niño o la persona viene así como con el ojo cerrado y aprensivo de que ya lo quieren abrir, que ya nunca jamás lo van a poder abrir, pero no sucede eso. Casi siempre nada más se adhieren las pestañas y después de poner ungüentos oftálmicos se puede quitar o lubricantes que no irriten el ojo. Generalmente se dan ungüentos oftalmológicos, pero a partir de ahí se empezó a saber que no, como no dañaba el epitelio, se rellenaban algunos defectos. Entonces eso es la cola loca. Y otra vez regreso a lo básico, yo iba a decir compañeros, no, alumnos. Hay que fijarse, o sea, si no estamos nosotros dando la sesión, le ponemos atención a nuestros compañeros y le preguntamos, porque entonces la que pregunta es la maestra y entonces nos aniquila en esas preguntas, ¿no? Está bien no saber, pero no omitir lo que no sabemos. Entonces es importante estos pasos, ¿no?
Y ya dijimos que la queratopatía penetrante es el trasplante de córnea. O sea, puede haber un defecto de córnea o que la opacidad haya llegado hasta el estroma y ya no se va a volver a aclarar esa úlcera, no se va a aclarar esa córnea. Entonces, ya una vez pasado el proceso infeccioso, se tiene que hacer trasplante córnea de la zona donde se quedó la opacidad. Adelante, adelante, chicas. Ok. Bueno, nada más mencionar que el cianoacrilato va a tener también un efecto bacteriostático y va a frenar la queratólisis porque pues va a bloquear también las proteasas. Y tenemos también las micobacterias ambientales y bacterias filamentosas. Estas bacterias pueden recuperarse de suelos y aguas, son patógenos oportunistas y van a producir queratitis en relación a los traumatismos oculares. Su presentación clínica va a ser variable, pueden presentarse desde abscesos corneales francos hasta formas más indolentes como la queratopatía cristalina. Los agentes etiológicos más comunes van a ser nocardia y micobacterias ambientales, principalmente Mycobacteria chenolá, bueno, no sé cómo se pronuncia. Mycobacteria abscessus y fortuitum. Estas se van a ubicar en el primer lugar de agentes etiológicos de infección post. La SIC, que no sé si recuerden que pues es un procedimiento que vimos las veces pasadas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con la queratitis micótica. Esta queratitis va a ser por la infección de tipo ulcerativa de la córnea causada por hongos. Y aquí es importante saber que pues los hongos no van a poder penetrar o invadir un epitelio corneal que esté íntegro o que esté sano, sino que van a penetrar a la córnea a través de una lesión o un defecto epitelial que exista, y una vez que hayan penetrado, entonces van a empezar a proliferar y es así como se va a generar pues todo el mecanismo. Por ello es que los traumatismos, especialmente los traumatismos que se provocan con vegetales, va a ser el factor de riesgo más importante para estas queratitis micóticas, seguido por alguna enfermedad sistémica como es diabetes mellitus, inmunosupresión, etcétera. Y también si existe antecedente de cirugía local previa, puede que haya provocado pues un daño en lo que es el epitelio corneal y por eso se va a propiciar a que haya una queratitis micótica. Aquí en la tabla que tenemos del lado derecho, colocamos a los hongos aislados con mayor frecuencia en la queratitis infecciosa. En primer lugar tenemos a Fusarium, que representó del 30 hasta el 55%. Después tenemos a Aspergillus y posteriormente tenemos a otros con menor porcentaje, como es Candida albicans, que representa del 15 al 20% nada más, y Candida no albicans del 1 al 5%. La siguiente, por favor. E igual vamos a tener características clínicas que se van a presentar de forma general, pero ya más adelante vamos a ver que dependiendo del hongo que va a provocar esta queratitis, pues vamos a tener características especiales para cada uno, por así decirlo. Sin embargo, tenemos dos formas de queratomicosis bien diferenciadas. En la primera es aquella que se da en pacientes que son sanos y que presentaron contacto traumático con materias vegetales. En estos casos, el hongo que se va a encontrar van a ser hongos filamentosos, a diferencia de la segunda presentación que va a ocurrir en individuos que digamos que tienen córneas debilitadas. Y estos pacientes que tienen las córneas debilitadas van a estar más relacionados con levaduras. Los síntomas van a ser inespecíficos, aunque su aparición va a ser más tardía, a diferencia de las que ya nos comentó mi compañera Giselle, de 5 a 10 días aproximadamente.
Y de forma general se van a presentar lesiones satélite en la córnea, infiltrados en anillo y placas endoteliales bajo la úlcera. Sin embargo, ya les comentaba que las características van a depender de cada hongo y es lo que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. En el caso de los hongos filamentosos, estos van a poder afectar cualquier parte de la córnea. Se van a caracterizar porque va a haber un infiltrado blanco, como se observa en la imagen, entre blanco y grisáceo, por debajo de un epitelio que va a estar intacto. Los bordes van a ser irregulares, muy finos. Se dice que tiene un aspecto algodonoso. Igual se puede observar ese aspecto en la imagen que tenemos. Va a haber presencia de bordes hifados. Yo encontré que los bordes hifados eran líneas, por así decirlo, que iban más allá de la úlcera. Yo la verdad no los veo tanto aquí en la imagen. No sé si se puede acercar tantito, por favor. Oh, es que se ve Ifados muy... que viene de IFA. ¿Y qué es IFA? Aquí rápidamente, como un estudiante muy hábil, mientras la doctora está viendo la presentación, yo desde mi celular busco la respuesta. Y entonces me dice que una IFA es... Pues la estructura, bueno, la microestructura o la unidad del hongo como tal. Así es, pero la imagen, ¿cómo se ve? Porque dijo que es la úlcera como IFAS. Como ramas. Exacto, Como exacto. Ajá, como ramas. Ok. A ver, les voy a mandar una, ¿eh? Al WhatsApp. Bueno, si no, ahorita sí. A ver si puedo. Porque como no soy estudiante del poli, no soy tan hábil para hacer esto. Bueno, y entonces... Bueno, ¿le puedes alejar si quieres tantito, por favor? Ajá, entonces les comentaba lo de los bordes hifados. También se observa la presencia de un anillo y puede haber también presencia de irititis leve. La siguiente, por favor. En el caso de Fusarium solani, tiene una característica muy importante, que es que puede destruir completamente toda la integridad del ojo en solo un par de semanas. Entonces es muy importante tratarlo pues cuanto antes para evitar todas estas complicaciones. Y la infección pues obviamente suele ser severa. Hay una perforación que es bastante profunda y aparte es bastante extensa. La imagen que les coloqué del lado derecho es una queratitis por Fusarium. Y aquí vemos la presencia del hipopion, que ya se ha comentado a lo largo de la presentación, que es ese como pus o excreción purulenta que es característica de Fusarium. A diferencia de Aspergillus, que va a causar una forma mucho menos severa y aparte no va a ser tan rápidamente progresiva. La siguiente, por favor. En el Vamos caso... a pasar, ¿cuáles son el siguiente grupo de infecciones de queratitis que tienes? Vamos a terminar de ver hongos, bueno, su tratamiento. Después viene Acanthamoeba y luego ya viene herpes. Muy bien, es que lo que quiero es que veamos las imágenes de herpes. Danos los Ok. antibióticos más, digo, los antifúngicos más frecuentemente utilizados. Luego nos dices, como ahí está en tu imagen, muy brevemente por qué se produce la infección por Acanthamoeba y nos vamos a las imágenes de herpes. Ok, vale, entonces hablando del tratamiento terapéutico, pues ya les comentaba que es importante iniciarlo cuanto antes.
Y los medicamentos antimicóticos van a ser el tratamiento que va a ser complementario en casos severos. ¿Sí es esta? A ver, ¿le puedes regresar una tantito, por fin? Ok, ya. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, vamos a tener varios grupos terapéuticos en el manejo, los cuales vamos a observar en sí en la tablita que tenemos del lado derecho. ¿Le podrías acercar tantito, por fin? Gracias, y subir. Bueno, tenemos primero a los polienos, tenemos también al grupo que son los azoles. Estos van a ser los más usados, sin embargo, yo había leído que la desventaja va a ser que los azoles y los polienos no tienen tanta capacidad de penetrar, digamos, profundamente, y eso es una desventaja porque si la invasión ya avanzó, entonces obviamente necesitamos de un antimicótico que sea capaz de penetrar bastante y así pueda realmente funcionar. Los polienos y los azoles, aunque son los que se usan con mayor frecuencia, tienen esa desventaja que no penetran tanto como deberían y eso está relacionado más que nada por la masa molecular del medicamento. Sin embargo, son, les comento, los que más se usan. Dentro de los polienos tenemos a la anfotericina B, a la natamicina, y dentro de los azoles tenemos al ketoconazol, itraconazol, fluconazol, econazol y boriconazol. La siguiente, por favor. Y generalmente estos medicamentos obviamente no se encuentran comercialmente, no es algo que puedas pedir y me dices, anfotericina B en ungüento no existe. Ninguno de los que mencionó vale. Son, como decía ahí en la tabla, son medicamentos preparados. O sea, nosotros pedimos el medicamento inyectable y hacemos una preparación generalmente en solución lubricantes o en soluciones estériles y hacemos ya existen unas tablas ya bien especificadas con la cantidad de medicamento que se debe poner en las soluciones o en los goteros para alcanzar la concentración ideal. Entonces el tratamiento sí es como más especializado. Adelante, Vale. Ok, gracias. Y bueno, pasando a la queratitis por acantamoeba, bueno, estas amebas van a ser, digamos, de vida libre y van a alternar entre estados de trofozoito y de quiste. Cuando se encuentran en estado de quiste, este específicamente va a ser más resistente a todas las condiciones ambientales y se van a encontrar en el aire, en el suelo, se han encontrado en aguas dulces, en aguas saladas residuales e incluso también se han encontrado en el agua embotellada. Los quistes, les comentaba, son altamente resistentes y del 70 al 95% de los casos de queratitis por acantamoeba se va a producir en usuarios de lentes de contacto, mientras que el resto se va a asociar a trauma o directamente a exposición a ambientes acuáticos contaminados con estas amebas. Y bueno, aunque el uso de lentes de contacto es el factor predisponente con mayor frecuencia, yo encontré una cifra que decía que solamente se da un caso por cada 300,000 usuarios de estos, bueno, de los lentes de contacto, bueno. Entonces, a pesar de que es el principal factor de riesgo, pues las cifras las cifras que se presentan en realidad son bajas. Y se hablaba de que tal vez esto es debido a que hay una buena inmunidad ante las amebas y que el epitelio corneal pues va a ofrecer, digamos, una buena barrera ante estas y estos podrían ser condiciones que favorecen para que no haya tanta prevalencia de queratitis por acantamoeba. La siguiente, por favor. Y también yo pienso, eso no está en la literatura, pero pienso que como se han desarrollado nuevas y más eficientes soluciones limpiadoras de lentes de contacto,
pues disminuye el riesgo. El problema es que precisamente si no sabemos esto y no educamos bien a los pacientes usuarios de lentes de contacto, se les puede hacer fácil reutilizar sus soluciones en las que dejan los lentes o no lavarse las manos, ¿no? O entrar lo que, como decías, estos medios acuáticos contaminados, ¿cuáles crees que sean, Vale? Mencionaba aguas residuales. Ajá, pero ¿cómo vamos a entrar en contacto con ellas? ¿No pueden ser los balnearios o las albercas? Exacto, los balnearios y las albercas, porque es ahí cuando nos metemos, ¿no? Y entonces Ajá. los usuarios de lentes de contacto no deberían meterse con lentes de contacto a ese tipo de aguas. Eso está prohibido cuando somos usuarios de lentes de contacto, porque ¿tú cómo crees que está el caldo bacteriano de las albercas en los balnearios, verdad? Entonces, si así nos exponemos, pues seguramente si no es en Cantamueva, vamos a encontrar muchas otras cosas en el agua, ¿no? Que son contaminadas. Esa es una de las maneras más frecuentes en las que se contaminan los lentes de contacto, en los que no lo saben usar adecuadamente. Entonces, la otra cosa que te iba a preguntar, ya nos hablaste de los hongos, para terminar esa parte, ¿cómo es que dijiste por trauma con vegetales? ¿Cómo es que nos podemos hacer una úlcera por vegetales? ¿Cómo te Bueno, imaginas? yo había leído ahí que principalmente, bueno, se presentaba en trabajadores de agricultura o de campo que literalmente tienen un contacto traumático con algún vegetal que obviamente pues está contaminado con algún hongo y ese va a ser el principal factor de riesgo. De hecho, por eso las micóticas se presentan más en hombres de edad productiva y se presentan más todavía en poblaciones que se dedican pues a todo ese aspecto. No. De hecho, decía que a diferencia de poblaciones, bueno, al principio en la epidemiología habían mencionado que las queratitis en general se presentaban más por bacterias, pero eso cambia en las poblaciones de menos recursos, porque ahí las principales van a ser las micóticas, justamente por las actividades que realizan. Y por ejemplo, ustedes que son chicos citadinos, ¿cómo podrían contaminarse? Bueno, O sea, yo había visto que era, por ejemplo, por la entrada de un cuerpo extraño que sea vegetal, por ejemplo, el acerrín, madera o algo así. así es. O también, por ejemplo, haciendo jardinería, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, los que andan en moto o en bici sin protección, pues generalmente a veces chocan, ¿no? Con las ramas de los árboles y ahí puede venir el hongo, o son las ramas de los árboles contaminados. Es importante tomar en cuenta para que se protejan. Y nos vamos a brincar los tratamientos, ¿vale? Y vamos a la úlcera. Sí. Digo, perdón, ¿A herpes? a las víricas. Ok. Bueno, pasamos entonces a herpes simple. Esta va a ser la causa principal de úlceras corneales y ceguera a nivel mundial. La mayoría de los casos se va a deber a virus herpes simple tipo 1 y pues este virus herpes simple 1 puede infectar a tejidos oculares, incluyendo los párpados, la conjuntiva, la córnea, la retina, etcétera. Y bueno, como va a suceder en todas las infecciones por virus herpes simple, primero va a haber, bueno, una infección primaria seguida de una fase latente en la cual el virus se va a encontrar en las raíces nerviosas y posteriormente ese virus que se encontraba latente puede reactivarse y producir síntomas recurrentes. La siguiente, por favor. En la infección inicial o primaria, esta suele ser una forma inespecífica de conjuntivitis autolimitada
que a menudo va a aparecer en la primera infancia y habitualmente no se va a asociar con la afectación corneana. Pero si se presenta afectación corneana, entonces van a aparecer varios síntomas, como es la sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia, hiperemia conjuntival. A veces se puede presentar hasta una blefaritis vesiculosa y los síntomas pues pueden ir empeorando. La visión se puede volver borrosa y las vesículas se pueden romper y ulcerar. Nada más hay una corrección pequeñita, ¿vale? Ahí sí, los textos dicen como corneana, pero es corneal más adecuadamente decirlo. Ok. Corneal. Gracias. La siguiente, por favor. En el caso ya de infección recurrente, pues el herpes ocular va a afectar ya como tal a la córnea y va a haber 3 tipos importantes de queratitis por este herpes simple, que va a ser la queratitis epitelial, también se conoce como dendrítica. En esta, el paciente va a referir que hay lagrimeo, sensación de cuerpo extraño. Vamos a observar una lesión ramificada que es característica y es la que observamos aquí en la imagen. Tiene como forma de serpiente, u otros autores lo refieren como ramas de árbol también. Y pueden provocar también una hipoestesia o vaya una anestesia corneana, ulceración y posteriormente una corneal, perdón. Que sí lo encontré en todos lados. Bueno, corneal. Y posteriormente pues provocar una cicatrización. También tenemos a la queratitis disciforme o también se le conoce como endotelitis localizada. Va a ser en un área localizada discoide más profunda. Se va a caracterizar por una opacidad corneana que va a ser secundaria, va a estar acompañada por uveitis anterior, va a haber dolor y una pérdida de la visión que va a ser reversible, obviamente si se trata a tiempo. Y finalmente una queratitis del estroma. Esta ya puede producir como tal una necrosis del estroma, el dolor va a ser muy intenso, va a haber fotofobia, sensación de cuerpo extraño y aquí ya puede haber un deterioro que va a ser irreversible de la visión. Doctora, sí. Pregunta. Sí es, bueno, no sé cómo formular la pregunta, pero sí está bien decir lagrimeo o igual, no sé si puede usar epífora o ese solo se usa cuando el lagrimeo es constante. Ajá, exactamente. Cuando el lagrimeo es constante se llama epífora, o sea que no dejan de lagrimear todo el tiempo, a eso se le llama epífora. Ah, Y lagrimeo, pues cuando es ocasional, por así decirlo, que tiene lapsos, ¿no? ah, ok, ok. Ujú. Gracias, doctora. Para la parte del tratamiento se van a usar corticosteroides tópicos cada 1 o 4 horas, antivirales tópicos u orales, y la presión intraocular elevada puede ser tratada con timolol o acetazolamida sistémica. ¿Y cuál es Y ya, el antiviral más frecuentemente utilizado? es aciclovir. Ajá. Aciclovir de 400 miligramos, si no mal recuerdo. No. O de... Aquí, ajá. Bueno, es que aquí pusiste antivirales tópicos y orales, entonces, bueno. exactamente, los antivirales orales más frecuentemente son el aciclovir, pero también tópicos, y el que dijiste es de 400 miligramos y ya está, viene incluso la dosis específica, ya está bien estandarizada, y los antivirales tópicos, bueno, pues nada más es el ungüento, ¿no? Ok, y ya en pacientes que tengan opacidades corneales o perforaciones corneales, entonces se va a realizar una queratoplastia penetrante, que es el trasplante que ya habíamos comentado hace ratito. En el caso de queratitis epitelial, se va a usar
trifluoridina al 1% en gotas 9 veces por día, vidarabina al 3% en ungüento 5 veces por día y el antiviral que va a ser la ciclovir oral de 400 miligramos. Este se administra 5 veces por día durante 10 días. ¿Por En el qué? A ver, Jocelyn, ¿por qué entonces son dendríticas? ¿Por qué se les llaman lesiones dendríticas? Por la forma que presentan. Ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esa palabra? Porque eso no lo dijo, vale. Dijo las otras, pero esa no la dijo. ¿Viri? Yes. Bueno, no sé. Pues las dendritas son como patitas. ¿De qué estructuras estamos hablando? ¿Cómo que de qué estructura? Pues ¿dónde están las dendritas, Viridiana? Bueno, son como pelitos, ¿no? Pero ¿en qué estructura las encontramos en la anatomía? Ah, Los voy a reprobar a todos. En la sistema neurona. nervioso. Neurona. Sí, exacto, en la neurona. Recuerden lo básico de anatomía. Ustedes deberían estar más familiarizados con el término dendritas que con el de hifas, ¿no? Porque son hongos, esas no hay problema, pero que no sepan que es una dendrita los de prueba a todos. Entonces, si se acuerdan de cómo se dibuja una neurona, tiene el núcleo rodeado de citoplasma, luego un axón y al final tiene ahí no los escucho, los voy a reprobar. Dendritas. Terminal axonal. Dendritas. Los voy a pasar a ahorcar a todos a sus casas esta noche. Por favor, me dejan de tarea sus domicilios. Bueno,